Caray, ¿qué pasó? A ver. Quiero la primera, estoy aquí mal. ¿Qué hago aquí ahora? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Un momento. A ver, espera. Quiero es compartir pantalla, pero quiero es esta presentación correcta. Presentación. Esta de aquí. Compartir. Ok. Ahora quiero abrir esto. No, no puede ser que se me... bueno, hablaremos de esto entonces. Esa completaría
Eso me lo pegué. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno. Hoy trataremos de cubrir algunos dos temas importantes. Y primero vamos a hacer de una manera muy concreta, muy simple. Les voy a comentar sobre los métodos auxiliares de diagnóstico. En la especialidad de urología, nosotros, aparte de cumplir con el examen y toda la clínica, cuando un paciente nos consulta, es decir, hacemos la entrevista, la semiología, tenemos siempre que apoyarnos con métodos auxiliares. Y los métodos auxiliares que siempre, como se trata de urología, son los exámenes de laboratorio. No vamos a hablar de los laboratorios básicos que ustedes ya saben que solicitan a todos los pacientes en forma independiente de cuál es la patología. Entonces, los que estamos hablando, los que estoy mencionando sería la biometría, el azúcar, la función renal, la función hepática, eso que rutinariamente usted lo solicita y siempre eso es evaluado para una ficha médica, para un control. Si hablamos de biología, nosotros vamos a recurrir a un examen de orina. Ante todo, debe quedar claro lo siguiente. Nosotros, los seres humanos, en la evolución de nuestra vida, no tenemos por qué tener infección urinaria. Esa infección urinaria comprobada no es normal. Normalmente nosotros no debemos tener ninguna infección urinaria, pero en nuestro medio hay conceptos equivocados. Por ejemplo, un niño, una niña, es que es pequeña, que no, nada, falso. Infección urinaria, cero. Si se presenta y se comprueba con un examen de orina, con los datos clínicos, que una persona, un niño, dependiendo de la edad, tiene infección, usted tiene que buscar la causa. Es posible que en algunas circunstancias sea un proceso infeccioso banal por una contaminación que se va a manejar y puede que nunca más presente el paciente una infección. Normalmente no hay infección. Normalmente tampoco, porque en el examen de orina que nosotros solicitamos nos van a decir ciertas estructuras microscópicas, porque el examen de orina se lo pide diciendo que le hagan un sedimento, un examen físico, químico y sedimento. Doctores, no se preocupen ahora porque ustedes ahora ya no van a escribir, no, usted en las instituciones, los laboratorios le dan una hoja para que promocionando su laboratorio donde están todos los exámenes. Entonces lo que usted tiene que hacer es tarjar el cuadrito, así que no tiene ni que escribir. Usted que es muy ocupado, entonces tarja, entonces dice examen físico, químico y sedimento, y luego le pide usted un cultivo de orina. No estoy diciendo que a todos hay que pedir cultivo de orina, pero el examen físico, químico y sedimento es lo más rutinario que se solicita. Y le quería decir que normalmente no tiene que haber hematuria ni microscópica ni macroscópica. Nadie tiene que miccionar sangre o a nadie le tiene que aparecer eritrocitos o hematíes en la orina. La orina, otra cosa. La orina es estéril. La orina es limpia. Es más limpia que todas las aguas que venden en la calle, que no sé cuánto, nada. Perfecta. Es limpia. Sus riñones no tienen que haber, no hay bacterias. Usted elimina, llega la orina a su vejiga, micciona, esa orina se contamina al llegar al exterior, a estar expuesto con el aire. Entonces ahí hay descomposición de los elementos que pueden estar en ese líquido que es la orina. Entonces usted pide siempre un examen físico, químico y sedimento.
Entonces, nosotros vamos a pedir un examen físico y sedimento y también vamos a pedir apoyarnos con imágenes. Las imágenes, los métodos auxiliares como las imágenes, revolucionaron la investigación desde que se descubrió los rayos X en Alemania, además hace más de 120 años que se inventaron los rayos X. Entonces ahí, al descubrirse los rayos X, cambió todo, porque en base al descubrimiento de los rayos X surgieron otras aplicaciones y ahora, aparte de los rayos X, tenemos la ecografía, tenemos la tomografía, tenemos la resonancia magnética y aparte también existe la medicina nuclear como la gammagrafía que se solicita para algunas patologías. Todo esto son exámenes de apoyo para llegar a un diagnóstico preciso. En nuestra escuela siempre tratamos de ser ordenados y no es que generalizamos a todos los pacientes pedirle todo lo que estoy mencionando. No, usted tiene que ser selectivo. Y además, recuerde que no todos los métodos que estoy mencionando o toda la maquinaria que estoy mencionando existen en todos los sitios de atención médica, quizás en algunas ciudades del primer mundo. Pero tenemos que centrarnos que vivimos en Ecuador, que vivimos en esta provincia, y entonces tenemos que ayudarnos y por eso tenemos que seleccionar los métodos que tenemos a la mano sin desconocer los modernos, sin desconocer que quizás un método más moderno nos va a dar quizás un diagnóstico precozmente. Tampoco usted puede decir, no puedo hacer el diagnóstico porque no tengo la tomografía, pero usted puede tener a la mano la radiografía, los rayos X. En muchos centros del ministerio que ustedes quizás les tocará rotar o harán medicatura rural, ahí hay rayos X, y lo que sí tengo entendido es que los rayos X no son explotados. Entonces muchas veces uno escucha que el paciente en tal parte, en una ciudad pequeña de provincia, lo movilizan en la ambulancia para tomar una tomografía y tiene que ir a sacar cita, porque como no es que tiene el tomógrafo libre, entonces tiene que sacar cita y lo llevan en la ambulancia. Pero si tienen una máquina de rayos X en ese hospital de donde es remitido, ¿por qué no toman una radiografía simple? Entonces nosotros tenemos la radiografía simple, como el nombre dice, una placa simple. Ahora, usted dirá, ¿a qué le vamos a pedir radiografía? La radiografía simple es útil porque se ve la estructura ósea, las partes blandas y los cuerpos extraños. Sí, cuando hablemos de una litiasis urinaria, el 90% de los pacientes que forman cálculos en nuestra comunidad y en nuestro país, el 90%, la composición de los cálculos es calcio, oxalato de calcio. Y si es oxalato de calcio, tiene una densidad de hueso y el hueso se ve en la radiografía. Entonces, en una radiografía usted puede ver el cálculo y ya está el diagnóstico. Ya está el diagnóstico verificando dónde está el cálculo, qué tamaño puede tener, con una radiografía simple. Pero ahora en la actualidad hay una tendencia de que, bueno, yo siempre justifico eso, porque cuando usted ahora ya pronto que se gradúe, va a asociarse con algún compañero y va a comprar una máquina de tomografía, un equipo. Entonces tiene su clínica, entonces ahí justifico que usted, como es dueño de la clínica, que esté endeudado con el tomógrafo, todo paciente que llega a su clínica le tiene que pedir tomografía. Le duele la garganta, tomografía. Le duele el tórax, tomografía. Es que tiene que sacar pues el dinero para pagar la tomografía. Bueno, ahí queda justificado, pero no es lo ético, porque usted puede empezar
con lo más sencillo a lo más complicado. Así hacemos nosotros, de lo más sencillo a lo más complicado. Entonces, cuando nosotros pedimos una radiografía simple, bueno, estas son indicaciones que no vamos tenemos que pasar rápido, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver, por una radiografía simple de vía urinaria, vamos a ver las últimas costillas, los huesos de la cintura pélvica, el borde externo del psoas, el contorno, tamaño y posición de los riñones. Hasta antes de que llegue y se desarrolle la tomografía, la radiografía simple y un urograma excretorio se usaba en el mundo entero y todavía se puede usar. Lo que sucede es que los insumos que son complementarios para un urograma excretorio son de alto costo. Y como no tenemos los recursos, el medio de contraste no se lo toma, no lo compra. Entonces se ha dejado de hacer tomografía, se ha dejado de realizar, se ha dejado de usar, de tomar o realizar urograma excretorio, que otros llaman urograma descendente. Pero si usted está en un sitio y tiene cómo hacer un urograma excretorio, hágalo, doctor. No esté esperando a hacer un diagnóstico hasta cuando le haga el último examen que esté de moda. Entonces usted se va a quedar sin paciente. Esta es una radiografía simple acostada, que es la óptima. En esta imagen, ¿qué puede ver usted? Ahí están la columna, la cintura pélvica, y ahí están dos cálculos. En el lado del izquierdo, usted ve un cálculo que está cerca de las apófisis transversas la apófisis transversa. En el lado izquierdo, usted puede ver otra imagen radiopaca, como una asta de ciervo. Eso se llama un cálculo coraliforme. Y el diagnóstico ya usted lo tiene con una radiografía simple. Ya sabe qué es lo que le está pasando a esta persona. Y si usted dice el cálculo que está en el lado izquierdo, que está en el camino, ese cálculo, ¿dónde va a estar? Por anatomía, está en un ureter y puede estar provocando una detención de la excreción. Es decir, el paciente puede tener una dilatación de la vía urinaria superior y puede ser esa la razón por la que tuvo cólico o porque le dio fiebre, porque la orina no migra. Una radiografía simple en nuestro país es muy útil. No pongamos intención de que tenemos que aplicar los últimos métodos. Lógico, usted tiene que saber lo último que sale, usted siempre debe estar actualizado, pero también no puede diferir la atención porque no tiene usted la tomografía, si usted le puede hacer una radiografía simple. Acá está otro paciente, una radiografía simple, se puede ver un cuerpo extraño que es un catéter y se puede ver una imagen radiopaca en el lado derecho. Esa es una radiografía simple. Acá, ustedes pueden ver, esto es terrible lo que está viendo usted aquí. Una radiografía simple y puede usted ver unas imágenes diferentes donde supuestamente es el trayecto del ureter del lado derecho. Ustedes pueden ver 1, 2, 3 imágenes y en el lado izquierdo una gran imagen. Entonces, es un paciente que tiene múltiples cálculos en la vía urinaria y la placa es simple. Bueno, mencionaremos rápidamente el urograma excretor. Eso, si es posible, da buenos detalles. Lo que sucede es que con la tomografía usted ve los detalles interior del órgano. El excretor va a ver solamente que capta y va a ver la fase de excreción, es decir, cuando ya se ha filtrado y el medio de contraste llega a los cálices, a la pelvis. Por eso se llama urograma excretor. Entonces hay fase nefrográfica, fase excretoria y la fase vesical. Eso también usted lo puede solicitar en los otros métodos como la tomografía. Entonces no se puede dar no se puede administrar medio de contraste, ni se puede exponer a los rayos X un embarazo, la hipersensibilidad al medio de contraste, la insuficiencia renal y si está deshidratado, ¿no? Porque
Lo que queremos es que el riñón orine, por eso le mandan un bolo de, de líquido para que se pueda ver la fase excretora. Esto es rápidamente, puede ser que en imágenes les hayan mencionado, siempre hay una placa simple, luego viene una placa a los 5 minutos, como en este caso, que ya se puede ver que capta el riñón derecho, el otro no capta. Aquí ustedes pueden ver a los 15 minutos que están dilatados los cálices, porque normalmente no deben ser así. El ureter también se ve dilatado. Ahí hay retardo de eliminación. Acá ustedes pueden ver a la placa a los 30 minutos, 45 minutos, y usted está viendo cómo el ureter tiene su diámetro anormal, con una serie de pequeños codos, y en el lado izquierdo no excreta. No se ve dibujado ningún tramo del ureter. Acá ha pasado ya 2 horas, y usted puede ver cómo los ureteres están teñidos, dibujados, hasta llegar a la vejiga, y se ve una dilatación de todo el sistema superior. Eso no es normal, eso es patológico, y normalmente siempre se pide una placa post-micción. Es decir, después de orinar se toma una placa y usted puede ver este problema. La citografía es para ver la vejiga, eso todavía se usa en diferentes exámenes cuando por alguna razón hay una lesión, por ejemplo, de uretra. Pues en esta placa usted puede ver una patología muy seria que ha ocurrido por un accidente. ¿Cuál es? El daño de la cintura pélvica. Ustedes pueden ver en esta radiografía cómo la sínfisis del pubis está separada. En nadie, ninguno tenemos así. Eso es porque ha habido un trauma y se separó el pubis. Y cuando hay lesión de la cintura pélvica, el 99% es lesión de uretra posterior masculina. Esta es una radiografía igual, vejiga llena, que tiene un catéter sobre la región, sobre la cúpula. Esto es igual. Y también nosotros, aquí está, llenamos la vejiga y vemos una patología que es un reflujo. Esa es otra patología que en algún momento vamos a comentar, se llama reflujo vesicoureteral. Esto se nota que tiene una anomalía de posición del riñón, porque el ureter se encuentra, en la pelvis se encuentra en la región pélvica ósea, así que es una anomalía. Bueno, eso es rápidamente. La cistografía es un examen que nosotros pedimos en los niños para ver una patología que estoy mencionando que se llama reflujo vesicoureteral, y cuando hay válvulas uretrales. El reflujo vesicoureteral es una entidad que posiblemente haya sido mencionada en pediatría, si no, quizás es la primera vez que la escuchan. Pero el reflujo vesicoureteral es causa de infecciones urinarias crónicas en niños, niñas, y si no se controla, el reflujo vesicoureteral va a causar daño renal, y al final el niño llega a la juventud con insuficiencia renal, y esa es la causa de que el paciente pase a depender de la hemodiálisis y entre en un programa de trasplante. Esta patología muchísimas veces acá en nuestro medio es olvidada, descuidada, pues porque quizás desconoce que existe, pero no debe suceder. En el adulto las cistografías las solicitamos cuando hay estrecheces de uretra, cuando hay un tumor para ver una imagen de sustracción, cuando ha habido un traumatismo pélvico o caídas y lesiones de periné, y sirve para ver los divertículos vesicales. Aquí ustedes pueden ver una uretrocistografía, acá igual, y hay defecto en la uretra, la tomografía, la ecografía. En la actualidad, los pasos que seguimos es la historia clínica, solicitamos los exámenes de laboratorio pertinentes, y dependiendo el motivo de la consulta, le vamos a solicitar una ecografía. Yo siempre les sugiero a ustedes que deben tener una idea concreta, clara,
de cómo es la imagen de la ecografía de un órgano normal. Entonces, aquí tenemos una imagen ecográfica del riñón derecho normal. Así es un riñón. Entonces, si usted tiene ya una idea de cómo es la imagen de un riñón normal, lo va a recordar y va a compararlo cuando usted hace por emergencia, por ejemplo, una ecografía y puede ver que hay una distorsión o tiene usted en su consultorio un ecógrafo y va a ver que hay una alteración. Si hablamos específicamente del área de urológica, ve el riñón, puede que haya una masa, va a aclarar si es masa sólida, masa líquida, solamente con una ecografía. Aquí, por ejemplo, vemos que hay una dilatación de los riñones. Esto que está oscuro negrito es pelvis dilatada del riñón izquierdo. Simplemente con una ecografía usted se orienta. Acá es otra cosa. Aquí esto es una ecografía de la vejiga donde se ve una imagen de sustracción grande que está señalada. Esa es una hiperplasia de próstata. La ecografía en urología es el primer examen para orientar un diagnóstico. No pueden pensar que con la ecografía, únicamente la ecografía, nosotros hacemos el diagnóstico. No. Dependiendo de la patología, la ecografía nos va a orientar qué es lo que está pasando en el órgano afectado. Entonces, aquí tenemos una idea de la utilidad de la ecografía para hacer un diagnóstico de masas ocupantes renales y perirenales, presencia de un riñón que funciona o no funciona, valoración de la uropatía obstructiva. Este término que dice uropatía obstructiva, usted, ahora que lo estoy mencionando, lo va a escuchar, sí, lo va a escuchar mucho, muy frecuentemente. A veces es necesario que los términos que uno pronuncia, usted lo guarda, porque dependiendo a dónde vaya a hacer su internado, si hace un internado en un hospital, usted tiene que hablar o entender el lenguaje del resto de personal médico y paramédico cuando usted si usted hace un pase de visita. Entonces, el término uropatía obstructiva es cientos de veces pronunciado o dicho en un centro hospitalario, dependiendo de qué nivel sea. Llega a emergencia, entonces el paciente llega con un cólico, tiene un riñón obstruido, entonces aquí hay una uropatía obstructiva, ¿sí? Un problema que obstruye la vía urinaria. Entonces puede ser de la vía urinaria superior o de la vejiga, pero está relacionado con algo, un órgano, una parte del sistema urinario que está obstruido. También la ecografía nos ayuda a hacer un diagnóstico de la litiasis renal, de los tumores de vejiga y de próstata y las masas líquidas intraescrotales. Entonces, eso hacemos un diagnóstico diferencial de masa sólida, masa líquida. Por ejemplo, un hidrocele que aumenta la consistencia, aumenta el tamaño del contenido escrotal, porque en un testículo hay hidrocele, es decir, hay agua de esa cavidad vaginal del testículo, o puede haber un tumor que ya nos va a dar una masa más compacta cuando se trata, por ejemplo, de un cáncer de testículo. La ecografía la usamos en intervencionismo. La ecografía usamos una punción para hacer, por ejemplo, una nefrostomía. Para nefrostomía percutánea. Como el nombre dice, percutánea. A través de la piel introducimos una aguja y de acuerdo a la técnica, con la ecografía nos apoyamos porque nos va a orientar para dirigir la aguja a la cavidad líquida y poder hacer un drenaje. Entonces ahí dejamos un catéter para que un riñón que por alguna razón no puede excretar y puede estar infectado o puede haber un absceso. La ecografía nos orienta. Biopsia de próstata. Todas las biopsias de próstata en la actualidad
se trata en el mundo entero de ser ecodirigidas, es decir, con el transductor a través del recto va a orientar al que ejecuta la biopsia, dirigir la aguja para tomar un fragmento cuando se sospecha, por ejemplo, de un cáncer de próstata. La ecografía también nos sirve para un seguimiento, para un postoperatorio cuando se hace un drenaje de alguna colección perirrenal, renal. Se va haciendo la ecografía, ya no hay la cantidad de líquido que hubo, 300, ahora hay una cantidad de 80. Entonces, estas son, en resumen, unas pocas indicaciones de la utilidad de la ecografía en urología. Bueno, entonces, avancemos algo más. La tomografía. Esta es la aplicación de la tomografía. Bueno, hay tomografía, ahora se puede hacer tomografía pues de todas las partes del segmento, ¿no? Corporales, tomografía de abdomen, tomografía de la cavidad pélvica, tomografía de tórax. Y en urología lo que más nosotros usamos es la urotomografía. Urotomografía contrastada. Cada vez estos aparatos son de mayor resolución y nos va dando detalles muy importantes porque esto son los diferentes cortes que nos permiten ver el interior de los órganos. Por eso es que la tomografía simple también nos ayuda muchísimo y lógicamente los costos son diferentes. La urotomografía simple tiene un costo y la contrastada tiene un costo porque tiene que comprar el medio de contraste. Entonces el medio de contraste fluctúa en unos sitios 80, 100 dólares. Y el valor de la tomografía depende de la institución donde se realice el examen. Si hablamos de la ciudad grande como Guayaquil, los costos, hay costos accesibles y hay costos no accesibles para la comunidad común que no tiene seguros, que no tiene mucho dinero, porque el mismo examen puede costar en una parte 80, 90 dólares y en otra institución puede costar 400, 500 dólares el mismo examen. Eso ya se lo deja a que el paciente o su familia decida cuánto va a invertir, cuánto puede invertir. Entonces, esto es una tomografía, hay cortes transversales, hay cortes coronales, hay cortes sagitales, donde nos podemos observar, el interior de todo lo que es el sistema urinario. Aquí está un sagital, donde vemos un riñón con un ureter muy dilatado que llega allí y hay una pequeña, un cálculo aparentemente que ha bloqueado. Ahora, la resonancia nuclear, cada vez hay mayor uso de la misma porque se han ido perfeccionando las máquinas, pero no se puede, ahora, ninguno de estos exámenes se los puede solicitar de rutina continuamente. En primer lugar, porque son uso de rayos X. Alguna vez hemos recibido pacientes de alguna institución que viene con 4 o 5 tomografías hechas en un mes. Y nosotros bromeamos y decimos, si usted tenía cáncer, ya le hicieron la radioterapia, porque ¿con cuánta radiación le han hecho? No es muy justo pedir imágenes tan seguido a un paciente, ¿no? Bueno, estos son otros métodos que ya son invasivos y tenemos también siempre apoyo para las imágenes, pero eso es cuando ya estamos haciendo intervenciones, un brazo en C de rayos X, tenemos los monitores y tenemos endoscopios, porque
para hacer un estudio urológico, realizamos procedimientos endourológicos, es decir, usamos endoscopios para hacer una cistoscopía, ureteroscopías, ¿no? Así como usted debe haber escuchado, por ejemplo, en gastroenterología, usted va a escuchar cuando dice, paciente EGAS le van a realizar mañana una veda. Entonces usted ya sabe que es una videoendoscopía digestiva alta. Lo van a sedar y le van a meter le van a hacer una videoendoscopía a través de su boca, esófago, estómago, hasta llegar lo que más pueda y tenga experticia el gastroenterólogo, o le van a hacer un video colónico. Usted tiene que familiarizarse con los términos que va a escuchar en forma cotidiana cuando haga el internado, dependiendo a qué centro usted es asignado o usted escoja. Esta es una imagen endurológica donde está usted observando que un operador mira dentro de la vejiga, y acá estamos una foto donde estamos introduciendo un catéter por el meato ureteral. Siempre hay muchos procedimientos endurológicos que trabajamos con fluoroscopía, ecografía y el endoscopio para orientarnos, porque el procedimiento es desde el exterior. Entonces necesitamos uso de contraste y rayos X. Necesitamos las cámaras endoscópicas para poder ver por dónde vamos, el camino, porque vamos a entrar en una estructura donde el uso de estos instrumentos es muy delicado, son de alto costo, muy especializados para, por ejemplo, usar un ureteroscopio. Un momento. No. Caray. No. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. ¿Y ven la imagen también? ¿Ven la imagen, doctores? No, doctor. Espera un momento, espera un momento, que algo no estoy haciendo bien. Algo no estoy haciendo bien. Espera. Caray, ¿qué pasó? Espera.
Compartir pantalla. Ya. ¿Dónde está? Este. Compartir pantalla. Ah, caray. Ya se confundió un momento. Caray, ¿qué pasó? Un momento. Pero este de aquí. Quiero. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está la presentación? Vamos a volver a buscar. Espera un momento. Ahora sí. Vamos a hacer el zoom. Esperen un momentito. Que estoy confundido aquí. Si le podemos ayudar en alguna manera, doctor, nos avisa. No, es que quiero ponerla, compartir y no puedo compartir espera. Ahí dice compartir. Y no puedo compartir no puedo compartir la clase. Al momento de usted poner compartir, se le abre una ventana, ¿verdad? Donde hay varias Sí, ventanas. lo que pasa es que Ahí ya puse el tema, pero no me sale en la parte donde debe estar. Ese es el detalle, ese es el detalle. Espérese, un momento. No sé qué he hecho mal, porque siempre lo hago, ahora no me sale como es debido. Un momentito. Ya, aquí tengo el cuadro. Ya. Ahí está puesto, pero hay que reducirlo porque no sé por qué no me sale. A ver, tumor de testículo. Ya, ahí está. Ok. Listo. Ahora sí. Listo. Entonces ahora minimizo porque, a ver, vamos a poner aquí. Zoom. Ya, ahí están ustedes. Se magnificó esto. Ok. Ahora sí vamos a ver. Un momento. Compartir. No me sale, caray, ¿qué pasó? Dale compartir, pero no me incluyo la clase. Ahí puse ya la clase.
Pero no sé si salga. Ahí se aparece, doctor. ¿Pueden ver ya la clase? Aparece la pantalla. Uno de los archivos. Ahí sí aparecen las diapositivas. Ahí solo tiene que presentar. Ahí sí le aparece. Pero no salen como debe ser. Pérez. Mire, aquí en esta parte de aquí, usted le hace clic. Aquí donde le seleccione. Aquí. Ahí tiene que hacerle clic para que se haga grande la imagen. Oh, no. En esta parte de aquí, donde indica la flequita. Aquí está la que necesito que salga. No puedo. Espérese un ratito. No puedo dejar de compartir un momento. A ver. Aquí está compartir pantalla. Ya. Pero no sale ahí la imagen que yo quiero que salga, que es esta. Ahí ven la imagen. No, doctor. Caray. ¿Qué he hecho mal? Pero yo no he minimizado nada. ¿Qué estoy haciendo? Sale esta tontería. Caray. No puede ser. Espérense un momento, ya vuelvo a empezar, no cierre, por favor. A ver, hagamos esto. Pero no me sale aquí esto. No me sale no me sale la clase. Ya está compartiendo la pantalla, doctor. Solo tiene que abrir las diapositivas. A ver, ya está compartida la pantalla. Sí, ya está compartida la pantalla. Ahí tiene que abrir las diapositivas. ¿No? Pero ¿por qué no puedo entrar donde ustedes ahorita? Que mientras comparte pantalla, no puede vernos a todos así en un panel completo. No, pero es que no Debería puedo. dejar de compartir. A ver, dejar de compartir ya. Ya, ahí. Ahí sí nos puede ver. Ya, y ahora pongo otra vez compartir pantalla. Sí, ahí presenta las diapositivas. Pero deje ver si salen por la diapositiva. No me sale aquí compartir pantalla, pero no sale no sale. Ahí salió la pantalla. No, doctor. Me das cuenta, no sé qué estoy haciendo mal. Aquí estoy viendo la diapositiva, pero no la ven ustedes. Si me permite, usted comparte pantalla y me da el control de su monitor. Y yo presento las diapositivas. No hay problema. ¿Cómo hacemos ahí? Simplemente comparta pantalla. A ver, espérate.
Ya, ahí le solicité el control remoto de su monitor. El acta de código de ética, Ya. lo tiene la compañera, y también ¿Son esas las diapositivas? una vez que Sí. ya hayan realizado el proceso de la Ahí. carnetización, envían al Ya, listo. correo la evidencia. Listo, doctor. Ok, gracias. A ver, mira, vamos ahora a hablar un resumen de lo que es una masa testicular. Es decir, el cáncer de testículo. Normalmente, nosotros, esta patología no es de alta frecuencia en nuestro medio, en nuestro país. Ocurre más en países industrializados, en Norteamérica, en Europa. Además, debemos recordar que somos una población en millones menor que otros países como Alemania, que son cerca de 80 millones industrializados. Pero también debemos recordar que somos una población joven y hay mucho nacimiento, hay muchos niños y la enfermedad va a seguir presentándose en nuestros varones. Una de las teorías de que el cáncer de testículo surge en pacientes que tienen testículo no descendido hace más de 40 años. Alguna vez un paciente que llegaba, que tenía testículo no descendido, llegó con una masa en el canal inguinal y era un tumor, se había hecho cáncer en un testículo que no descendió y la joven ya tenía 18 años. Y otras veces el tumor de testículo es indoloro, surge, la manifestación más frecuente es un cambio de consistencia a nivel del testículo. Cambio de consistencia significa que uno debe saber cuál es la consistencia de su testículo para cuando usted examine un testículo, sepa cuándo es normal, cuándo hay algo que, pero es que es evidente muchas veces. El paciente no tiene dolor y a veces por algunas circunstancias como en un partido de indoor o porque anduvo en bicicleta y se tropezó entre las piernas, él se examina o se da cuenta, aquí siento algo aquí, tengo algo aquí, pero a mí no me duele. Entonces, ahí busca al médico, a veces no buscan al médico. Y así, nosotros siempre decimos, todo cambio de consistencia es un tumor hasta que se muestre lo contrario. No va a querer encontrarlo como una gran... La comunidad compara ese tipo de cosas como un fruto, dice, está como una patata, una papa, está como un mango. Si está de ese tamaño y de consistencia sólida, las cosas son de color hormiga. No está muy bien eso. Siempre empieza por un pequeño nódulo en un polo del testículo o en la parte media. Lo que debemos tener presente es que puede en algún momento un varón desarrollar un cáncer de testículo. ¿Y qué se presenta a la edad? Pues 18, 20, 25 años, 30 años, ya más no llega más en adultos después de los 30, son raros encontrarlos y sí aparecen en el otro extremo 55, 60 años, pero esos son lo más frecuentemente presentes son los seminomas. Los seminomas. El testículo, el tumor es una masa indolora de crecimiento muy lento. Puede haber dolor algunas veces, puede haber manifestaciones endocrinas y puede haber manifestaciones clínicas. Ahora, endocrinas. Esto está relacionado a la célula totipotencial causante del cáncer. Los testículos tienen dos funciones: espermatogenesis, que sí, de generación, y la otra hormonal. Los tumores de testículos más frecuentes son de las células germinativas. Y de las germinativas hay dos grandes grupos. Unas se llaman seminomas, el nombre dice seminomas. Y de ese seminoma hay una subdivisión que nos interesa a nosotros, no a ustedes. Ustedes lo que deben recordar que
puede presentarse un tumor testicular y que puede ser de origen, diríamos, de la célula germinativa y no germinativa. El tumor de la célula no germinativa son esporádicos, de muy rara presentación, cada 5 o 6 años aparece uno. Los más frecuentes son de las células germinativas, y de esas células germinativas hay 2 grandes grupos, seminomas y no seminomatosos. Los no seminomatosos más frecuentes son coriocarcinoma, carcinoma embrionario, teratoma o mixtos, como ustedes están escuchando, coriocarcinoma. Corio, eso está relacionado con la embriología. Y si hay otro tumor que dice carcinoma embrionario, entonces, por ejemplo, el patólogo lo describe que en ese testículo habían estructuras óseas, sí, cartílago, óseo, dentro de cuando hacen el estudio de histopatológico, cuando se ha extraído un testículo por cáncer. Y peor se nos dice teratocorocarcinoma, ese paciente tiene todos los tumores metidos allí, toda la clasificación. Son muy agresivos y los pacientes, si no se los maneja bien, yo siempre digo, si no los rescatamos, se muere pronto este joven. Las manifestaciones clínicas es porque si hay un paciente que tiene un coriocarcinoma, va a producir ciertas sustancias que va a producir en un varón una ginecomastia. Y son muy agresivos porque el cáncer de testículo, las células tumorales se transmiten vía linfática. El sistema linfático, este sistema linfático es muy complicado. Si alguno de ustedes incursiona en la oncología, después de un tiempo, tendrá que saberse muy bien todo el mapa, todo el sistema linfático. El sistema linfático cumple una función increíble en nuestro organismo. Es un mecanismo de defensa y también por ahí se transmiten las células malignas, van ascendiendo o se van diseminando, causando lo que llamamos metástasis. Lógico está mencionar que también otra manera de diseminación es la vía hemática. Pero en cáncer de testículo, la vía más frecuente de diseminación es por vía linfática. Y los linfáticos, que tienen que ver con la vía urinaria y el sistema reproductor, los linfáticos son paraórticos y paracabales. Cuando usted escucha el término para, significa que son vecinos. Los 2 grandes vasos están en el retroperitoneo y por ahí está la cadena linfática. Y por eso migran, y a veces hay una masa retroperitoneal en el mesogastro que algunas veces los pacientes comentan que tienen aquí una induración, dice, me duele, tengo algo duro aquí, tiene una masa retroperitoneal. Y también cuando el tumor testicular pasa la barrera diafragmática, doctores, las cosas son muy difíciles para un paciente con cáncer. Es decir, a veces el paciente debuta y tiene un ganglio de Virchow aquí en la supraclavicular, en la fosita supraclavicular. Entonces, cuando usted tenga un paciente que sospecha algo a nivel testicular, estamos hablando que sospecha porque ya le vio los genitales, ya le hizo, bueno, yo siempre hacemos una transiluminación con una linternita para ver si esa masa es sólida o líquida. Si es sólida, usted tiene que decir, déjame examinar todo. Busca ganglio, busca masa, ve el tórax, porque así llegan muchas veces pacientes con metástasis. Entonces, las manifestaciones clínicas son porque coincide que muchas veces se tropiezan, se golpean y dice, aquí me duele, y ahí van al médico. Otras veces el paciente es llevado a la atención
la consulta por su compañera, porque tiene ya cohabitación, porque ya tiene vida de pareja, actividad sexual, y la compañera dice, ven, traigo aquí a fulanito, porque quiero que me lo examine, porque él tiene un testículo diferente al otro. Y el paciente muchas veces se molesta y dice, doctor, yo no siento nada, a mí no me duele nada. Ella es que me molesta, que dice, yo no sé, no siento nada. Y algunas veces cuando la dama lo ha traído, penosamente ha acertado que ahí hay algo en el testículo de su compañero. Y alguna vez también, cuando ya ha concluido su esquema terapéutico, yo le he dicho al paciente, debe estar contento que por su compañera usted vive y no se complicó porque se hubiera ya muerto en el camino, sí que venía más tarde. Eso es importante recordar que esta enfermedad puede aparecer, que existe y usted tiene que hacer un diagnóstico precoz, derivarlo para tratarlo. Usted también lo puede tratar, en el sentido de que usted sí puede hacer este viaje rápido, porque ustedes van a ser los primeros en ser consultados por alguna patología de los genitales, porque ustedes son médicos jóvenes, tienen compañeros, familiares, etcétera, y quienes van a ser médicos de un núcleo familiar y de un entorno, y entonces ustedes son los consultados. A nosotros ni nos conocen ni nos llegan. Otros nos llegan a veces ya al hospital para que le hagamos un tratamiento quirúrgico, o tenemos que llevarlo después a oncología. Entonces, en todas las patologías que yo menciono, siempre pongo esto, que cómo debes examinarlo, qué tienes que hacerlo. Hay que buscar todo, relacionar todo lo que con los genitales. Aquí también hay las manifestaciones clínicas. Hay pacientes que llegan con metástasis pulmonares, tienen tos. Si ha pasado la barrera diafragmática, la situación es muy crítica a nivel de los pacientes y hay que rescatarlos. El problema en nuestro medio es que es difícil el rescate. Es difícil el rescate. Frente a una masa de testículo, sospecha de un nódulo, usted tiene que hacer inmediatamente un diagnóstico diferencial con todo lo que ocupa espacio o aumenta el volumen de la gónada en el saco escrotal. Entonces, someramente tiene que pensar en un hidrocele, un varicocele, en una hernia inguinoescrotal, en un quiste. Lógicamente que si ha habido un trauma, pues tiene que hacer un diagnóstico diferencial porque puede ser, ya y las cosas cambian porque hay un antecedente que se golpeó, que le dieron con el puntapié, que con una madera, que se cayó horcajadas. Usted, cuando llega un paciente con una afección testicular, puede ser muy sencillo para hacer el diagnóstico, o en otros casos va a ser un poco más complicado, pero inmediatamente y mentalmente usted tiene que, así, rápidamente, hacer ese diagnóstico diferencial con las entidades que estoy exponiendo. Aquí hay un paciente joven de 24 años, que pueden ver que tiene una ginecomastia, tiene el testículo derecho aumentado, y ustedes pueden ver que tiene una ginecomastia. Eso ya es los tumores que hemos mencionado. Ahora el diagnóstico, usted se apoya en la historia clínica, el examen físico y va a pedir los marcadores tumorales. Ya seguro estoy que durante todas sus clases, en algunas materias, tienen que haber escuchado y ya tienen ustedes que ir familiarizándose con los términos, porque como vuelvo a decir, tienen que hablar el mismo lenguaje. Y usted ahorita, doctor, puede preguntar todo lo que quiera, puede equivocarse todo lo que quiera porque nadie sabe todo, vamos aprendiendo. Pero cuando el momento en que usted ya le ponen el ribete, ya está inscrito en la CNC, donde va a trabajar, es un poco más difícil las preguntas, depende de la confianza con su entorno de colegas o su jefe inmediato para poder preguntar, pero también tiene que preguntar, pero muchas veces tiene usted que, frente a alguna situación diagnóstica, usted tiene que ir a buscar la información en la literatura para tener un diagnóstico y comprender determinados casos que en el transcurso
de sus primeros tiempos de ejercicio profesional se va tocando, dependiendo de donde usted va a laborar. Entonces, ahora los marcadores tumorales que va a escuchar, yo siempre, desde hace unos años, digo que el futuro de la medicina está en la biología molecular, en la inmunología, en la genética. Entonces, los marcadores tumorales, en un caso de sospecha de cáncer de testículo, pedimos nosotros la alfa-fetoproteína, la fracción beta de la gonadotrofina coriónica y la deshidrogenasa láctica. Eso le pedimos. Y usted va a escuchar a algún paciente, supongamos que ya se operó, lo mandamos a oncología, y oncología al principio, bueno, nuestra escuela es que cada 3 meses lo vemos y le decimos toma la orden para que se haga los marcadores. Y a los 3 meses lo vemos ya los marcadores hechos, porque el marcador debe estar casi desaparecer o los niveles mínimos, significa que no hay actividad tumoral, que está todo frío y el tratamiento que es de inicio, que es la extracción del testículo, ha ido bien. Ahora, tiene que hacer esto es inmediatamente cuando aparece donde usted le pide una radiografía de tórax, pero ahora tratamos de pedirle mejor una tomografía tórax abdominal para poder valorar cómo está diseminado o no está diseminado, porque tenemos que hacer un estudio. Todos los tumores de diferentes órganos, nosotros aquí en el medio seguimos la clasificación TNM, tumores, nódulo y metástasis. Aquí se usa mucho, en América Latina muchísimo. Los europeos se pelean porque ellos quieren tener su clasificación, los norteamericanos tienen su... Pero casi todo es algo paralelo, lo que cambian a veces los pequeños detalles de esta clasificación. Pero en el medio usamos tumores TNM, aplicándose a los tumores de diferentes órganos. Entonces aquí está el examen físico. Bueno, este es un cuadrito que ponemos siempre cuando... Bueno, aquí está el diagnóstico. He dicho que siempre debemos tener una idea de cómo es un órgano en la imagen de la ecografía de un órgano en forma natural. Entonces aquí se ve el testículo derecho, el testículo normal, y al lado podemos ver que hay un nódulo que está dentro del testículo. Ya al examen físico, a la transiluminación, ecografía, usted ya tiene la sospecha y el paciente tiene que hacer una intervención. Nosotros hemos vivido todas las fases de los pacientes que presentan un tumor. Hace muchos años venía el paciente, lo mirábamos y decíamos, usted tiene que hay que sacar el testículo porque sospechamos de un tumor. El paciente se nos perdía porque se asustaba. Porque si usted le dice a un varón, hay que sacarte el testículo, ¿qué pasó? Entonces se asustaba. Dejamos de decir porque nosotros sabemos que es una emergencia. Entonces dejamos de actuar así. El paciente llega a la consulta, escribimos todo, le decimos tienes que hacerte unos exámenes, sí, ya vienen las evidencias, como les he dicho, hazte una ecografía para que el ecografista le diga que aquí hay algo, el informe está escrito, los marcadores. Entonces, si usted tiene métodos de apoyo para dar un diagnóstico, sospechando que hay un cáncer, de respalde lo que usted va a proponer para curarlo, que en este caso el tumor, el testículo debe ser extraído, no un pedacito, no, tiene que ser extraído todo. Es raro que haya un sincronismo de tumor, derecho o izquierdo. No está reportado que el tumor testicular se presente en los dos, siempre felizmente es afectado uno solo. Ahora, después usamos la conducta de que el paciente iba muchas veces a la consulta, va solo. La próxima cita para valorar los exámenes le decimos venga con su familiar y ahí le explicamos que tenemos que hacer una exploración. Todavía no somos muy duros de decir hay que sacarte el testículo. Tratamos de que el paciente vaya ganando confianza porque se asusta y son meses de pérdida porque va a consultar al chamán, va al vecino, al compadre, al padrino y así recorre todo y los dice tienes que operarte. Y si es un tumor agresivo, porque no sabemos todavía la histopatología, el paciente
llega a nosotros tarde, complicado, y se nos puede perder, y lo vamos a perder. Entonces le pedimos una radiografía de tórax. Ahora tratamos de pedir siempre una tomografía, pero doctores, muchas veces el paciente dice, doctor, yo no tengo recursos, porque tiene que gastar 120 acá en el Bernasa por una tomografía de tórax. Entonces, si se va afuera, capaz le triplican el precio. Entonces, o no tengo ni para... Esa es la situación real de nuestro medio. ¿Por qué pedimos la tomografía? Porque mire, en esta radiografía usted ve un nódulo, una sombrita, pero la tomografía nos dice la realidad de lo que está pasando en el tórax, en esos pulmones. Ahora lo podemos comparar con la enfermedad que estamos viviendo, ¿no? La pandemia, el COVID. Le pedimos una tomografía y ahí vemos cómo está el problema cuando hay un paciente afectado pues, de un COVID agresivamente. En este caso, ustedes pueden ver, en imágenes tienen que haberle dicho cómo se llama ese signo, pero capaz no. Ellos llaman suelta de globos, saben enseñar en imágenes. Son como unos globitos que se van elevando. Esos son nódulos metastásicos de un cáncer de pulmón del paciente que está en esta foto, que ya no está, ya se fue, partió. El paciente puede tener... ¿Por qué he puesto esa diapositiva? Porque este es un paciente que tenía todo lo que estoy expresando. Ahí tiene un nódulo en el recto peritoneo en el lado izquierdo. Tenía hidronefrosis del lado izquierdo, porque esa masa retroperitoneal es metastásica, doctores. Ahora, el tratamiento frente a un tumor de testículo, el tratamiento es extracción de la gónada. Nunca haga biopsia por aguja. Si usted tiene una clínica, usted quiere manejar a su paciente, está muy bien manejo, usted tiene su derecho, si usted se siente capaz, hágalo. Entonces si usted dice, no, yo estoy dudando, no creo que tenga tumor, o los marcadores salen negativos, la ecografía no está clara, usted dice, yo voy a hacer una biopsia, muy bien, hágale la biopsia, pero usted sabe cómo debe hacerla, por vía inguinal. Abre el canal inguinal del testículo afectado, usted saca la gónada, ahí saca un pedacito, y lo vuelve a guardar hasta que el patólogo de su confianza le diga, no es cáncer, perfecto. Y si le dice que es cáncer, usted lo tiene que volver a operar y tiene que hacer la operación por la orquiectomía, es vía inguinal electiva, ahí, en el lado afectado por vía inguinal. No se debe violar el escroto porque muchas veces hemos tenido pacientes, todavía el año pasado llegó uno con un gran edema del escroto. Se disemina la enfermedad a niveles, se batiza, se lesiona la piel y a veces hay que sacar un pedazo de escroto. Cuando usted manipula el escroto hay un gran edema, se congestiona toda esa zona porque la piel escrotal es una piel única que tenemos nosotros pues, en la bolsa y es muy sensible y se edematiza. Entonces, déjelo en paz al escroto, no le haga biopsia. ¿Quiere biopsiarlo? A ver, el canal inguinal, lo saca, lo vuelve a guardar y ya está el resultado, listo, se acabó. Después que usted hace la orquiectomía, es importante de patología que el patólogo le dé un informe. Y sobre esto, un comentario. Ustedes me dirán que quizás no debo decir lo que voy a actualmente, en este momento decir. El otro día llegó una paciente con una complicación, tiene una fístula una fístula vésico-vaginal. Dice que le han sacado el útero, que no sabía que, digo, señora, sí me sacaron el útero y dijeron que era un tumor grande, digo, y le dieron ya la biopsia. La biopsia. No, el doctor que me operó me dijo que ya la habían analizado y que era benigno. Pero ¿dónde está el papel? No, a mí no me entregaron nada, pero usted pagó. Claro, yo le pagué al doctor para que me haga todo. No, doctores. Si hablamos de masa, usted debe poner el apellido. Nombre y apellido. ¿Qué clase de tumor es? Nosotros, todo pedacito, así sea de piel, que usted tiene una duda, debe ir a hacerse el estudio de histopatológico para ver en qué terreno usted está caminando. No puede decir, si usted tiene una clínica, saca un útero, no lo bota al tacho, no lo bota al tacho, no lo puede mandar a quemar. Tiene que hacer un estudio histopatológico.
No todo fragmento de tejido que se extrae. Si estamos sospechando de una neoplasia, hay que hacer un estudio, doctores. Con ese estudio, frente a un tumor de testículo, usted lo manda a oncología. ¿Para qué? Muchas veces solamente le hemos pedido la ecografía y le hemos sacado el testículo y de ahí recién le pedimos la tomografía, todo el resto. Entonces ya está el viaje completo. Si el paciente tiene metástasis, no puede perder ni un minuto. Tiene que ir a oncología y rogar porque toca. Pedir de favor que lo atiendan y lo rescaten. Pero ¿qué pasa en nuestro medio? Quizás ustedes dirán, no me creen lo que les voy a decir, pero también sé que alguno de ustedes irá a trabajar a Solca o a un sitio oncológico. Llega el paciente, le saca cita, después lo ve el residente, que será uno de ustedes, y le dice, a ver, si tiene que hacerse todos los exámenes. Otra vez el paciente tiene que gastar en marcadores, en tomografía, y nosotros le mandamos, cuando pasa por nuestro hospital, le damos todo, aquí está todo, porque queremos que te atiendan pronto y que comience el tratamiento complementario, que puede ser dependiendo del tumor, quimioterapia, radioterapia. Ya cada vez se modifican los esquemas terapéuticos que van a ayudar mucho a la curación o a la detención y buena calidad de vida de un paciente afectado por un tumor testicular. Entonces el paciente le pide los exámenes, tiene que gastar. No hay dinero. Y cuando ya tenga todo, saca así. Se demora, no se demora, quién sabe. Síguele. El tumor no está esperando, pero el tumor avanza, la metástasis sigue, las células tumorales se diseminan. Y el paciente vuelve otra vez y dice, ya están los exámenes. Y también le dicen, tráigame los bloques de patología. Nosotros, como ya sabemos que piden los bloques, ya tenemos separado. Viene el paciente con la solicitud, llévate los bloques. ¿Por qué? Porque patología de los centros oncológicos quieren verificar el derecho a la duda está justificado. Ellos quieren asegurarse de que el patólogo de donde viene el estudio no se ha equivocado. Entonces ahí dice, cita para la patología. Ya ven en un mes para ver lo que dice el otro. Un mes. Entonces pasa otro tiempo esperando cita para la patología y el patólogo dice, sí, es verdad que es el tumor, que está bien el diagnóstico. Vamos a ver ahora sí, vaya otra vez al especialista para ver qué esquema le van a hacer. Pero ya han pasado 1, 2, 3 meses. Entonces la enfermedad no va a estar, ay, voy a esperar que me traten. No, doctor, la enfermedad sigue. Y usted no tiene idea de la cantidad de pacientes que se nos han muerto en el camino. En el primer mundo, un paciente así, le hacen el estudio, salió, qué sé yo, un coliocarcinoma, enseguida, venga para acá, quimioterapia para rescatar a ese hombre joven, para lograr salvarlo, porque si no, se muere. Pérez, antes de concluir, cuando tengo un paciente afectado de esta patología, usted tiene que conversar con el paciente. Bueno, ya sabe la historia clínica, si tiene compromiso, si ya tiene familia. Si el paciente dice, yo ya tengo un hijo, 2 hijos, igual tiene que decirle. Si el paciente no tiene familia, tiene que con mayor decirle, a ver, así te va a sacar un testículo, posiblemente vas a necesitar, de acuerdo al estadiaje, quimioterapia, radioterapia o ambas. Es un proceso que toma unos meses y usted no sabe cómo se van a afectar las células germinativas del lado contrario. Usted no sabe cómo se va a afectar el sistema linfático, se le da radioterapia en la conducción y en lo que tiene que ver con la eyaculación, en los centros nerviosos que están muy cerca de todos estos núcleos, de toda esta zona linfática donde se aplica la radioterapia. En algunos pacientes no es afectado y al cabo de su tratamiento el paciente se puede hacer un espermatograma y va a salir que está capaz, tiene sus espermatozoides normales, están la movilidad, la motilidad, la morfología está sana. Entonces el paciente va a poder tener familia, pero otro grupo puede que no, ya no podrá tener familia. Entonces usted tiene que sugerirle que
guarde el semen en un banco de semen de la ciudad, en caso de que a su debido momento, ya libre de tumor, con una buena expectativa y calidad de vida, pueda realizar con su pareja una inseminación artificial y tener descendencia. Porque si no lo hace, todavía no está escrito, a algunos les afecta, a otros no. Entonces, ese es el detalle. Usted tiene que advertir. ¿Por qué digo esto? Porque en el transcurso de mi actividad, todavía recibo pacientes. Dice, doctor, yo tengo este problema y no embarazo. Le digo, pero no, a mí nadie nunca me dijo nada, doctor. Nadie me propuso nada. Yo me hicieron todo esto en un hospital, me dieron esto, pero nadie me... Bueno, también el paciente también desconoce el asunto médico. Él no se preocupa quizás eso, pero no. Usted tiene que advertir. Te quedas con un testículo si necesita. Todo depende del estadiaje. Porque si un paciente es detectado a tiempo, le sacas el testículo, le haces la evaluación, lo único que tienes que hacer es controlar con los marcadores tumorales que he mencionado durante 4 o 5 años. Nosotros nos damos alta porque tenemos sorpresas. Y ahora en la actualidad ya hay otra serie de marcadores, por ejemplo, de la biología molecular. Lo que pasa es que esos marcadores son de alto costo, entonces no son de libre acceso a la comunidad, pero en algún momento puede que se baja el costo, entonces se lo pueda aplicar. Pero en la actualidad todavía está vigente que el paciente bajo control cada 3 meses, el primer año, después de la operación, los marcadores. Luego cada 6 meses, durante 2 años, y así una vez al año, donde nosotros necesariamente le decimos, no tienes que venir donde nosotros, tú puedes buscar, pero no puedes dejar de controlarte. Haz tu vida normal. Estamos hablando de un paciente que estaba en un estadio inicial, un T1 sin nódulos, sin metástasis. Otra cosa es un paciente que está en otro estadiaje y si ha llegado a tener metástasis, peor todavía. Tiene que estar bajo control. Nuestra escuela es no dar el alta, sino controlar donde el paciente tenga confianza y demás. Pues no es una obligación a nosotros, pero sino ni decirle al paciente. Ahora, el paciente ya es un adulto, su entorno familiar, etcétera. Ellos deciden si se controla o no se controla. Ya eso es la vida de cada paciente, de cada ser humano. Bueno, eso es por ahora lo que hemos expuesto. No sé, pues seguramente el viernes, ustedes, próximo viernes, estarán ocupados con los regalos, con las fiestas de Navidad. En fin, de pronto en algún momento, si ustedes consideran, podríamos dar la clase en algún otro momento, ¿no? Porque ustedes, pues, tendrán 3 meses más de clase y ya son mis colegas urólogos también. Entonces, quiero que se lleven una información clara de las patologías que afectan, pues, las vías urinarias, los genitales del varón, para que tengan una orientación y hacer un buen diagnóstico y, ¿por qué no?, ustedes son capaces de solucionar muchos problemas en el campo de la urología. Bueno, buenas tardes, buen fin de semana. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, buenas tardes.